El tercer viaje misionero de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue realizado entre los años 52 y 58 después de Cristo. En este viaje, Pablo recorrió alrededor de 6.000 kilómetros. Para darnos una idea de lo que recorrió Pablo en este viaje, revisemos los siguientes datos. De Querétaro a Piedras Negras son 1051.4 kilómetros y hablando de tiempo son 12 horas con 8 minutos. Dividámoslo. 6.000 kilómetros del viaje de Pablo entre 1051.4, que es la distancia de Querétaro a Piedras Negras, nos da un total de 5.7. En realidad, lo que viajó Pablo es como si nosotros hiciéramos 5.7 veces el mismo viaje. ¿Qué hay acerca de los gobernantes en ese tiempo? De los gobernantes, sabemos que los emperadores romanos eran el emperador Claudio en los años 41 y 54 después de Cristo, el emperador Nerón entre los años 54 y 68 después de Cristo, y el procónsul de Asia en aquel tiempo era Marcos Junio Silvano en el año 54 después de Cristo. Estos son algunos datos importantes de este viaje, pero veamos algo más interesante, los acontecimientos de esta misión. Empecemos con los propósitos. Los propósitos que Pablo tenía en su tercer viaje misionero, inspirados por el Espíritu, eran: número 1. Confirmar a los hermanos que estaban en las iglesias que habían resultado de los viajes anteriores. Número 2. Cumplir la promesa de ministrar a Éfeso. Número 3. Recoger ofrenda para los judíos pobres en Jerusalén. Y por último, número 4. Entrenar y enviar misioneros a los pueblos. El primer objetivo era visitar las regiones de Galacia y Frigia, es decir, Tarso, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía, lo que es actualmente Turquía. Después de visitar a los hermanos de aquellas regiones, Pablo decide ir a Éfeso. Pero antes de ver los acontecimientos en esta ciudad, veamos algunos datos importantes de Éfeso. Éfeso era el mercado de Asia Menor, es decir, controlaba la riqueza interior. Era donde se instalaba el tribunal del gobernador romano para juzgar casos importantes. En Éfeso se celebraban los Juegos Panjónicos. Estos juegos eran de atletismo y otros deportes. Éfeso era un refugio para criminales y un centro de superstición pagana. También era la sede del templo de Artemisa, o sea, Diana. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo. Ahora sí, teniendo una idea general de la importancia de la ciudad de Éfeso, veamos lo que ahí sucedió en el tercer viaje misionero de Pablo. Previo a la llegada de Pablo a Éfeso, había visitado a los creyentes de aquel lugar un hombre llamado Apolos. Era un hombre elocuente que conocía las escrituras a fondo y enseñaba de manera correcta la vida de Jesús, pero el único bautismo que conocía era el bautismo de Juan. Al llegar Pablo a Éfeso, Apolos había partido a Corinto, y Pablo decidió quedarse con los efesios por casi 3 años. Aprovechando el tiempo, Pablo inicia una conversación muy importante con los creyentes y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Estos hombres no solo dijeron que no, sino que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Así que Pablo pregunta de nuevo: entonces, ¿qué clase de bautismo recibieron? El bautismo de Juan, respondieron los creyentes. Pablo, al ver la necesidad, les recuerda que el mismo Juan decía al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús, el Cristo. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aconteció después que Pablo predicaba continuado en una sinagoga por un lapso de 3 meses, pero algunos no creyeron y maldijeron el camino. Al suceder esto, Pablo se apartó de ellos y enseñó a los discípulos cada día durante 2 años en la escuela de un hombre que se llamaba Tirano. Así que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El poder de Dios era muy evidente en aquel lugar, porque Dios hacía milagros extraordinarios de la mano de Pablo, al grado que tomaban sus paños y delantales para llevarlos a los enfermos y que sanaran. Aún los espíritus malos salían de las personas. Al ver esto, unos judíos exorcistas ambulantes intentaron sacar un espíritu en el nombre del Señor Jesús, pero sin realmente conocerlo o creer en él. Entonces el espíritu dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El hombre que tenía el espíritu malo se les fue encima y los desnudó y los hirió. Esto fue muy notorio para todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos,
y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos que creyeron confesaron sus pecados. Los que practicaban magia dejaron de hacerlo y quemaron todos sus libros delante de toda la gente. El precio total de lo que se había quemado eran 50,000 monedas de plata. Así crecía la palabra del Señor en Éfeso con poder y autoridad. Pasados los días, hubo un alboroto en la ciudad de Éfeso, causado por unos artesanos que estaban molestos porque su negocio estaba menguando. Estos hombres se dedicaban a hacer templecillos de Diana, los cuales se usaban como ídolos caseros en aquella ciudad. El alboroto era porque Pablo con sus enseñanzas estaba persuadiendo a mucha gente que lo que se hacía con las manos no eran dioses. Esto hacía que las ventas de los artesanos disminuyeran considerablemente. Demetrio, encabezando el disturbio, alborotaba a sus colegas diciendo que no solo se vendrían abajo sus negocios, sino que el templo de la diosa Diana sería estimado en nada. El pueblo enojado tomó a Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo, y furiosos gritaban: ¡Grande, Diana de los Efesios! A Pablo le fue prohibido salir por sus discípulos, ya que corría mucho riesgo. El pueblo fue tranquilizado por el escribano, o en términos modernos, era el alcalde de Éfeso, pidiendo que si había algún desacuerdo, las cosas se arreglaran en orden y conforme a la ley. Así fue como se dispersó la multitud. Después del disturbio, Pablo viaja a Éfeso, a Macedonia. Estando aún en Troas, los discípulos estaban reunidos para partir el pan, y Pablo, viendo la ocasión, aprovechó para compartir un último discurso, ya que partirían al día siguiente. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana escuchando el discurso, pero como Pablo se alargó mucho, el joven se quedó dormido y se cayó desde el tercer piso, provocando esto su muerte. Así que Pablo y los que con él estaban bajaron para ver a Eutico, y al estar ahí, Pablo lo abrazó y pidió que no se preocuparan, que estaba vivo. En el versículo 9 de Hechos 20 podemos ver que Eutico sí había muerto, lo cual Pablo sabía, pero dijo que estaba vivo porque sabía que Dios lo resucitaría. Después de esto todos subieron para seguir con el propósito de la reunión. Al pasar mucho tiempo escuchando a Pablo y partiendo el pan, sucedió el milagro que Pablo había predicho. Eutico, el joven que había muerto después de caer de un tercer piso por quedarse dormido, fue llevado vivo a la reunión. Todos fueron grandemente consolados. Al despedirse, algunos de los discípulos se embarcaron con rumbo a Asón. Ahí recogerían a Pablo, ya que él había decidido ir por tierra. Cuando se vieron en Asón, estando juntos partieron a Mitilene, y de Mitilene siguieron su camino, llegando frente a Quío. Al día siguiente cruzaron rumbo a Samos, y un día después llegaron a Mileto. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso. Estando todos reunidos, Pablo, sabiendo que no se volverían a ver, comienza un discurso recordándoles el testimonio que él les había dado. Les recuerda que anduvo sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, predicándoles todo lo que realmente les podría servir y ser de provecho. Enseñando públicamente en las casas a judíos y a griegos, impulsándolos a que se convirtieran a Dios y creyeran en Jesucristo. Después de pedirles que siguieran su ejemplo, Pablo se declara inocente de la sangre de todos ellos, ya que les había mostrado el propósito de Dios. Parece ser que al hacer este comentario, Pablo estaba plenamente consciente de lo que dice la Escritura en Ezequiel. Por esto Pablo se declara inocente, ya que él había hablado y advertido a cada uno sobre las necesidades de arrepentirse, convertirse a Dios y creer en Cristo. Después de declararse inocente, Pablo les pide que estén alertas cuidando de los hermanos que después de su partida serían acechados por personas que procurarían acabar con lo que habían creído. También les pide que sean cuidadosos, ya que de entre ellos mismos se levantarían falsos maestros. Por último, Pablo les recuerda que nunca estuvo esperando a que lo sustentaran. Más bien, él con su esfuerzo físico se mantuvo y ayudó a las necesidades de otros. Recuerden, más bienaventurado es dar que recibir. Al terminar, se arrodilló orando con todos ellos. Lloraban doliéndose porque sabían que no le volverían a ver. Después de despedirse, viajaron a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y de Pátara tomaron un barco rumbo a Fenicia. Pasando al costado izquierdo de Chipre, navegaron rumbo a Siria, arribando en Tiro.
Al encontrar los discípulos que habían en aquel lugar, se quedaron con ellos por 7 días. En esos días los discípulos de Tiro quisieron convencer a Pablo de que no fuera a Jerusalén, ya que sabían que no sería bien recibido por los judíos. No tuvieron éxito. Pablo estaba convencido y movido por el Espíritu para ir a Jerusalén. Siendo despedido por los hermanos, Pablo y sus compañeros continuaron su viaje y partieron a Tolemaida. En aquel lugar solo estuvieron un día. Al día siguiente partieron a Cesarea y al estar ahí se quedaron con Felipe, uno de los 7 evangelistas, y sus 4 hijas, las cuales profetizaban. En ese tiempo llegó a ellos un profeta de Judea llamado Ágabo. Este hombre profetizó de una manera muy peculiar, tomando el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos y diciendo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, todos los que estaban con él lo quisieron convencer de que no fuera a Jerusalén, pero Pablo les pidió que no lo contristaran, ya que no solo estaba dispuesto a ser atado, mas aún estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Al ver que no le podía convencer, desistieron dejando todo en manos del Señor y confiando en su voluntad. Todo lo que has visto en este video acerca del tercer viaje misionero de Pablo, es decir, los milagros extraordinarios, el predicar con denuedo, la sabiduría que tenía Pablo para edificar las iglesias y sustentar a los hermanos de un alimento espiritual, se debe a que el Espíritu Santo de Dios estaba en Pablo. Esta era la obra de Dios. Como podemos ver en Hechos 13:2, dice que estaban ellos ministrando y ayunando, y dijo el Espíritu Santo que apartaran a Bernabé y a Saulo para esa obra a la que habían sido llamados. Y queremos invitarte con este video a que también tú busques al Señor en intimidad, con oración y ayuno, para que Él te pueda revelar cuál es esa obra específica, cuál es esa obra específica a la que tú has sido llamado. Que el Señor te bendiga.